¿Qué tal, mi querido hermano y amigo? ¿Cómo te encuentras? Esperando que estés bien. Nos da mucho gusto saludarte nuevamente y gracias por acompañarnos en esta semana. Vamos a tener una semana intensa de estudio de la palabra de Dios. El versículo clave para esta semana se encuentra en el libro de San Juan, capítulo 12, versículo 35. Entonces Jesús les dijo: aún por un poco de tiempo la luz estará con ustedes. Anden mientras tienen luz, para que no los sorprendan las tinieblas, porque el que anda en las tinieblas no sabe a dónde va. Definitivamente es un texto muy profundo, dicho por nuestro Señor Jesucristo. Palabras directamente escritas por Él. Esta semana vamos a estudiar un tema impactante acerca de la luz, cómo brilla en la oscuridad. Recuerden que si nosotros estamos en medio de una densa oscuridad, pues es la oportunidad para que la luz que nosotros tenemos brille aún más. Eso aplica si tú estás en un camino oscuro, donde piensas que no tienes salida, pero encuentras un destello de luz. Es más fácil de verla porque la luz brilla más fuerte en la oscuridad. El enemigo trajo oscuridad a este mundo. Se le conoce como dragón o serpiente. Dragón porque destruye todo a su paso. No deja nada, quiere destruir toda la creación de Dios. Y como serpiente porque utiliza las artimañas más astutas para poder engañar al pueblo de Dios. Así como engañó a una tercera parte del cielo, también engañó a Adán y a Eva, a nuestros primeros padres, y lucha por engañarnos a nosotros a través de diversas tentaciones. El verdadero campo de batalla ahora está en nuestro corazón. Es una temática que utiliza el enemigo desde el principio, este engaño de poder tentarnos cuando estamos en estrecha relación con Dios y después al fracasar en las tentaciones que diseña de manera personal para cada uno de nosotros, en ese momento utiliza la violencia para podernos apartar del amor de Dios. Hubo una época en donde el enemigo luchó ferozmente contra el pueblo de Dios. Cristo murió en la cruz en el año 70, posterior a la muerte de Cristo en la cruz. Sabemos lo que pasó con el pueblo judío. Fue masacrado. El templo de Jerusalén fue destruido por completo. Es historia universal. Nadie puede negar que eso no existió o que no pasó. El historiador Josefo lo describe detalladamente. Anterior al año 70, en el año 66, el comandante Galo, Celso Galo, invadió Jerusalén, pero de una o de otra manera se retiró. Esto dio tiempo para que el verdadero pueblo de Dios, que estaba pendiente de las enseñanzas y de los acontecimientos predicho por Jesús en su tiempo, pudieran huir. Esa fue la instrucción. Cuando vean todas estas señales, huyan porque Jerusalén será destruido, no quedará piedra sobre piedra. Y así lo hicieron. Los que se quedaron, los que no hicieron caso, 4 años después perecieron de una manera terrible. Familias enteras fueron masacradas, tristemente. Jesús en el Monte de los Olivos, antes de la crucifixión, lloró porque él pudo ver la historia de la humanidad desde el principio hasta el tiempo en el que él estaba viviendo, cuando Jerusalén apedreaba a los profetas y rechazaba a todo aquel que venía con el mensaje de salvación. Mismo Cristo se acercó a los suyos y los suyos le rechazaron. Jesús lloró, su corazón se quebró por el rechazo que había tenido por medio de los suyos. Él advirtió lo que iba a acontecer más adelante. En el año 70 se cumplió la profecía dicho por Jesucristo. El dragón, al ver que no puede con el pueblo de Dios, ya que la iglesia estaba creciendo continuamente,
en fervor. Los 12 discípulos estaban haciendo una obra extraordinaria en favor del cristianismo, del evangelio, de las buenas nuevas de salvación. Esto no le gustó al enemigo y las tentaciones ya no hacían eco en el pueblo de Dios, porque el Espíritu Santo había sido depositado en cada corazón. Juan el Bautista bautizaba en agua por arrepentimiento, pero Cristo Jesús bautizó en fuego para salvación y transformación del corazón. Ninguna tentación del enemigo puede hacer su obra cuando el Espíritu Santo está presente en nuestros corazones. Entonces el enemigo utiliza la violencia para apartarnos del amor de Dios. Vemos que a través de la Roma imperial, de el poder que gobernaba el mundo en aquel entonces, Roma utilizó la violencia. Puso en el corazón de este imperio que gobernaba el mundo, a atacar al pueblo judío. Fue un ataque especial. Sabemos lo que políticamente estaba interviniendo en ese entonces, donde el pueblo judío tenía derecho a adorar, pero era acosado, era reprimido por altos impuestos, era una forma de ser esclavos. Roma se burlaba y se mofaba del pueblo judío. Cuando Cristo murió y después de 70 años fue destruido Jerusalén, la iglesia fue perseguida ferozmente. El enemigo utilizaba la violencia, la más cruel y sanguinaria violencia, para perseguir al pueblo de Dios, tal como lo hizo en el cielo, tal como lo hizo con nuestros primeros padres, tal como lo hizo con Egipto, que el pueblo cayó en esclavitud, lo estaba haciendo nuevamente. 70 años después, 100 años después, es un periodo terrible para la iglesia de Cristo. Profetizado estaba que la mujer heriría en la cabeza a la serpiente y la serpiente la heriría en el carcañal. Vemos como Roma imperial estaba atacando al pueblo de Dios, a la iglesia primitiva, a la iglesia que estaba floreciendo, porque la palabra de Dios es verdad, es una luz en medio de la oscuridad. No podemos negar que no existe una verdad absoluta y universal. Muchos dicen que nadie tiene la verdad. Efectivamente, ningún ser humano puede tener la verdad. El único que tiene la verdad es Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es la verdad. Y la palabra de Dios, las escrituras, dan testimonio de Cristo Jesús, dan testimonio de la verdad. Es la única verdad que existe y es universal y es única. Debemos de escudriñar las escrituras para conocer la verdad. El enemigo buscará por todos los medios de inculcarnos la mentira, tal como lo hizo en el tiempo, en los primeros 100 años de la iglesia primitiva. Al ver que aunque perseguía cristianos, mataba cristianos, los cristianos eran cruelmente desterrados de sus tierras y de su lugar solamente por seguir a Cristo. Pero así como mataban uno, se multiplicaban 10. Así como mataban 10, se multiplicaban 100. Y así como desterraba 100, se multiplicaban por miles. La estrategia del enemigo cambió y entonces introdujo el paganismo dentro de la iglesia. Fue una estrategia del enemigo feroz y sutil para que el pueblo se desviara en la ignorancia. Mi querido amigo y hermano, hoy en día tú puedes buscar la verdad a través de la palabra de Dios y la vas a encontrar, porque tienes acceso a toda la escritura. Busca la palabra de Dios, estúdiala, escudriñala, para que no seas engañado por el enemigo, tal como lo hizo en la confusión de la Edad Media. Acércate a Dios. Nos vemos el día de mañana.